Me llamo. ¿Le importaría que nos conociéramos? ¿Le puedo invitar a una TTS? Encantador. ¿Puedo invitar a una TTS? ¿Qué hora es? Es hora de hacer un video en español. ¡Vamos! Hace un año empecé a aprender español y hizo mi alma oscura. Español me dio los poderes mágicos y les uso para escuchar a los nativos. Es una broma, pero voy a contarte la historia real de cómo yo empecé a aprender español. Haré muchos errores, entonces discúlpame, pero voy a intentar hablar solo español. Todo comenzó cuando viajé a España con mi hermana y mi madre para una competencia de baile. Desde el momento en que abordé el avión para viajar a Madrid, me enamoró el español. Y también el jet lag fue tan malo. Por la puerta del avión, el capitán me dio la bienvenida simplemente diciendo buenas. El lenguaje ya me hipnotizó. Hasta el fin de mi viaje en España, me gustó escuchar a los nativos hablando el castellano. Además, he aprendido mucho sobre la cultura de los españoles, la comida, la bebida y simplemente la vida de los españoles. Me encantó. Mi viaje a España ha cambiado mi vida, pero no estaba pensando en aprender la lengua. Después de volver de España, visité a mi amiga quien estaba trabajando en una universidad. Está trabajando allá todavía. Uno de sus compañeros de trabajo me preguntó si yo quería tener unos libros, discos compactos, diccionario para aprender español. Y en ese momento mi madre estaba aprendiendo el portugués y quería estudiar español también. He pensado que quizás podría darlos a mi madre para ayudarla a estudiar portugués y español. Pero mi madre no quería tener los libros. Yo no usé los libros tampoco. Hasta un día que dejé de ir a la escuela. Es una historia por otro día, pero recuerdo cómo vi a los libros en mi escritorio y pensé que tal vez necesito ver qué hay entre de las páginas. Y desde ese momento empecé a aprender español. Después de empezar, no pude dejar de estudiar. He aprendido tan mucho que soñé en español durante de las primeras 3 noches. Fue súper guay. Lamentablemente, no he estudiado cada día por casi los últimos 7 meses. Entonces, olvido muchas cosas, pero es muy difícil hablar sin saber algunas palabras o algunas frases. Y intento hablar con unos amigos cada día, pero creo que no tengo las experiencias que tiene una persona que vive en un país hispanohablante en que puede hablar con un nativo persona a persona. Entonces, sí, cuando no sé una palabra, lo busco en un diccionario o lo traduzco con, por ejemplo, Google Translate. Pero es muy difícil para mí, pero intento, pruebo y creo que mi español se mejora. Cuando empecé a aprender español,
abrir una puerta a unos millones de gente diferente. Es muy raro hablar con gente sobre quienes no he conocido nada. Se dice que cuando aprendes una lengua nueva, aprendes a pensar como la gente que habla esa lengua. Creo que es la verdad. Los españoles y los latinoamericanos tienen un gran sentido de humor. No sé cómo se dice, pero me gustan muchos los memes españoles, me hacen reírme y son muy divertidos. Creo que muchos de los españoles se sientan orgullosos de hablar español. Yo me siento también mucho orgullosa de hablar español. Aprender español me enseña a escuchar atentamente cuando una persona habla conmigo. Es como necesito escuchar, no solo oír. También me ha enseñado a pensar antes de decir algo. La verdad es que español me enseñó a mirar a la vida y al mundo de una manera diferente. La paz comienza con una sonrisa. Uso el acento de España porque me encanta España. Me encanta cómo suena el acento de España y creo que es porque he viajado a España. Me siento como tengo no sé, una conexión con el acento de España y por supuesto me gusta Pedro Sánchez. Quiero empezar al rey. Quiero empezar al reino de España. ¡Viva España! En muchos videos que veo, la gente habla con un acento de España y me encanta. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. También muchos de los youtubers quienes veo también son de España y por eso creo que hablo con el acento. Es fácil para mí y me encanta el sonido del acento. Es bien. Vale, no sé qué necesito decir más, pero espero que os haya gustado este video. Quiero hacer más videos en español, pero como podéis ver, no hablo bien el español. También necesito aprender mucho más, pero creo que por ahora solo necesito aprender cada día. Pruebo a aprender cada día, pero no lo hago. Pero sí, si quieres ver más videos en español, deja un comentario abajo, creo que se dice, y a la próxima vez. ¿Cómo se dice golden hour en español? Hora oro. Es hora oro. Comenzó.
comenzó en action. Todo comenzó cuando viajé a I España. know, fuck. Je gaat ons niet heel Tony. Wacht een hoor. Dat is de actie. Action. Oei, Oké, action. Todo comenzó cuando viajé a España por una competencia de baile. Estoy haciendo muchos errores. Acción. Después de volver de España, visité a mi amiga quien estaba trabajando en una universidad. Ok, en acción. Después de volver de España, visité a mi amiga quien estaba trabajando en una universidad. Ok, en una acción. Un momento, por favor. ¡Ay, por Dios! Vamos a ver qué puedo hacer.